2, verso 15 de segunda de Timoteo 2:15. La palabra de Dios dice de esta manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo vamos a volver a leer. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Oremos. Padre santo y eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te honramos en esta preciosa mañana. Te agradecemos, Dios, por dejarnos, Señor, llegar a estos 20 años de celebración. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso en el que estamos, Señor, celebrando, Señor, este aniversario. Gracias por cada hermano, cada hermana. Gracias por cada uno de aquellos, oh Dios, que participó en el arreglo, Señor, de este templo. Gracias, oh Dios, por las manos que usaste, Señor, para que todo esto se realizara. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad y por tu misericordia. En este momento que hemos leído tu palabra, te pedimos que tu palabra corra y fluya en cada vida y en cada corazón. Que seamos llenos de tu espíritu y que nuestros oídos estén abiertos para recibir tu palabra y guardarla en lo más profundo del corazón. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén, amén, amén. Puede tomar su asiento. Aprobados para Dios. Diga conmigo, aprobados para Dios. Ese es nuestro tema el día de hoy y lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15, que ya leímos, donde dice la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El trabajo que Dios le ha dejado a la iglesia. Cuando hablamos, hermano, de la obra de Dios, cuando hablamos de la iglesia del Señor, tenemos que entender que hay un trabajo que realizar. Amén. Amén. Hay algo que hacer dentro de la obra. Por años y años, hermano, hemos tenido la oportunidad de trabajar con personas, con siervos, hombres, mujeres, ¿verdad?, dentro de este ministerio, para que cada día sean útiles en las manos de Dios. La Biblia dice que nosotros debemos con rapidez preocuparnos para presentarnos delante de Dios aprobados. Amén. Cuando hablamos, por ejemplo, de la salvación, quiero decirles que el Señor Dios Todopoderoso, cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, Él quiso que a través de ese sacrificio usted y yo fuéramos salvos. Amén. El día que aceptamos a Jesús fuimos salvos. Pero no paró el asunto allí. Si hubiera sido usted la persona que estaba crucificado al lado de Jesús en aquel momento que estaba a punto de morir, usted hubiera ganado el paraíso. No necesitaba nada más. El hombre dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Pero como nosotros no morimos ese día, el día que aceptamos a Jesús, pues no estábamos crucificados, no estábamos en la cruz con Él. Bueno, pues nos tocó a nosotros, hermano, con rapidez, vivir una vida cristiana que sea aprobada por Dios. O sea, no solamente decir yo soy cristiano y voy a la iglesia, estoy en el centro familiar cristiano unidos en Cristo y ya. No. Tenemos que entender que debemos con rapidez, hermano, buscar la manera que nuestros hechos, nuestras acciones, nuestra vida sea aprobada por Dios. La palabra aprobada nos da a entender que estamos como en una escuela. Aleluya. Donde se nos exige a esforzarnos por retener las cosas que se nos enseñan. Cuando hablamos de una escuela, hermano, ahí se nos dan clases, ahí se nos enseña, ahí se nos capacita, para que nosotros, hermano, vayamos cada día prosperando en el conocimiento. Cuando éramos pequeños fuimos a la escuela. ¿Cuántos fueron a la escuela de pequeños? Nadie fue a la escuela. Bendito sea Dios, aleluya. ¿Cuántos fueron a la escuela cuando estaban pequeños? Pero fíjense que no fuimos a la escuela porque queríamos ir a la escuela, ¿verdad que no?
No fuimos a la escuela porque queríamos ir a la escuela. Fuimos a la escuela porque nuestros padres nos mandaron a la fuerza. Aleluya. ¿Ah? Y eso lo hicieron porque eso era bueno para nosotros. Y por el camino a muchos nos gustó, hermano, el estudio. A otros, ay Dios mío. Ay, Juan, no fuiste. Pero lo que quiero decirles en esta mañana, hermano, es lo que sigue a continuación. Cuando ya estábamos en el estudio, se hacían pruebas. ¿Cuántos se acuerdan de las pruebas? Y las pruebas se hacían, hermano, para mirar lo que habíamos retenido en nuestra mente de todas aquellas cosas que nos habían enseñado. Y yo me recuerdo que cuando nos tocaba el tiempo de volver otra vez a hacer esos exámenes, esas pruebas, tomaba los libros y volvía a darles una repasada para estar listo, fresquecito en la mente para el día del examen. Y no era por gusto, hermano. Porque si no pasábamos los exámenes finales, reprobábamos y nos quedábamos en el mismo salón otro año. Allá en los pueblos, hermano, así era. Y pues imagínense, hermano, cómo nos mirábamos nosotros, ya grandotes y en el mismo salón. Wow. Primero. Me recuerdo una vez que llegó la directora al salón de clases. Y estaba un muchacho grandote, alto, hermano, que yo no sé cuántas veces había reprobado el pobre. Y todos los niños, hermano, pues pequeñitos, así como, usted sabe, pequeños de 8 o 9 años, no sé. Llega la directora y pues él se pone de pie y le dice a la maestra, por favor, niño, bájate de la banca, por favor. ¡Qué pena! Porque todos los demás estaban re chiquillos y él estaba re grandote. Pero hay gente que no se le da el estudio, hermano. ¿Cuántos fueron buenos para el estudio? Amén. Aleluya. ¿Y los demás? Ni uno. Gloria a Dios. Así que imagínense la vergüenza de estar en un salón donde nosotros estábamos bien grandes y los otros bien chiquillos, hermano. Ya todos sabían que reprobábamos. Aquí, hermano, por vergüenza los pasan. Aquí por pena están grandotes y ya mejor vete al otro año, ya, pásale. Porque no pueden hacer nada con ellos, hermano. Pero allá no era así. Y aparte, hermano, si usted no pasaba el examen, si usted reprobaba, yo no sé su papá y su mamá, pero a nosotros nos ponían unas sandias, hermano. Nos pegaban, pues, para los que no entienden inglés. Aleluya. Nos pegaban porque no pasábamos, hermano, de año. Si llevábamos malas calificaciones, hermano, y no pasábamos los exámenes finales, ay, hermanito, viera a mi mamá. Aleluya. Y aparte los amigos, hermano. ¿Cuántos tuvieron amigos burlescos? Amén. Aleluya. Ahora le llaman bullying. Antes eran burlescos, hermano. Antes lo llamábamos burlescos, ahora le llaman bullying al asunto ese, ¿verdad? Pero ¿cómo se reían de nosotros? No pasó, mira, era el burro, ahí va el burro. Dios, esas son expresiones que usaban allá en mi tiempo, hermano, ¿sí? Así que, hermano, cada uno de nosotros teníamos que esforzarnos a estudiar para pasar esas pruebas, aleluya, ¿sí? Y Dios nos dice algo muy similar: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Y no crea que Dios nos está pidiendo que lo hagamos cuando podamos, cuando tengamos tiempo, a la mayor rapidez, dice el Señor. Estamos en tiempos donde las cosas están cambiando. Muchos en la iglesia, hermano, muchos siervos se están olvidando de este mandato y no están poniendo atención a su preparación espiritual. Tres cosas pide Dios en este verso por medio del apóstol Pablo. Y la primera, como ya lo estamos diciendo, Dios quiere que usted aprenda a presentarse delante de Dios como obrero aprobado. Segundo, Dios nos está exigiendo que como hermanos nos presentemos ante Dios como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Aleluya. Amén. Y tercero,
que usted sea un obrero que sepa usar bien la palabra de verdad. Amén. Así que vamos a tomar el tiempo, no les voy a quitar mucho tiempo, voy a ir rapidito. Y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en este verso. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si tomamos en serio la primera parte, la de presentarnos ante Dios aprobados, la segunda va a ser más fácil. Dígale al que está a su lado, la segunda es más fácil. La segunda es más fácil. Sí, amén. La segunda es más fácil. ¿Por qué? Porque vamos a volver al ejemplo de la escuela. Cuando nos hacían los exámenes y los aprobábamos, oiga bien esto, aunque fuera con un 6, iglesia. ¿Cuántos pasaron con 6 alguna vez? Mira, ya se levantó una mano, ven. Aleluya. Bueno, algunos, le llamábamos de panzazo. ¿Cuántos pasaron de panzazo? Yo sé que les da pena, hermano, pero no se preocupen, nadie nos mira, nomás yo. Aleluya. Y aunque hubiéramos pasado con 6 o de panzazo, como le dije, pero no nos sentíamos tan avergonzados. No nos sentíamos tan mal, ¿verdad que no? Porque habíamos pasado, porque ya estábamos en el otro grado, porque ahora podíamos llegar a la casa y aunque los padres nos decían, mijo, estudia más mucho, pero ya no nos pegaban. Aleluya. Ya no nos jalaban las orejas. A mí nunca me la jalaron. Gloria a Dios. Pero yo conocía a muchachos, amigos, ¿verdad? De aquellos tiempos, que lo mínimo que les hacían era darles un jalón de orejas porque no pasaban de grado, porque no, hermano, estudiaban, porque no estaban allí, hermano, poniéndole ganas al asunto. Así que imagínense, aunque hubiéramos pasado con 6 o de panzazo, no estábamos tan avergonzados. Aleluya. Porque habíamos logrado pasar de grado. Pero cuando no pasábamos, era una vergüenza, no solamente, hermano, con nosotros mismos, sino con los amigos, con las muchachas, los varones, y con los padres. Y a veces muchos de nosotros, en aquellos tiempos, pensábamos y decíamos, ¿cómo soy burro? Estoy hablando en español, hermano, aleluya. Era una manera natural de pensar cuando nos sentíamos avergonzados, cuando nos sentíamos mal. Y cuando la palabra de Dios nos habla, Dios no quiere que ninguno de nosotros sea avergonzado. Dígale que está a su lado, Dios no quiere que seas avergonzado. Ay, Dios, están muy serios. Dios no quiere que seamos avergonzados, ¿sí? Dios no quiere avergonzar a ninguno. Dios quiere que todos nosotros seamos aprobados para que no tengamos nada de qué avergonzarnos cuando Él nos llame a cuentas. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que Dios nos va a llamar a cuentas? Amén. Amén. Pues dígale que está a su lado, Dios se va a llamar a cuentas, por si no se había enterado. Y cuando Dios nos llame a cuentas, qué pena para muchos que cuando lleguen a ese lugar, cuando lleguen a la presencia de Dios, Dios le vaya a decir, ni te conozco. Aleluya. Imagínense que Dios nos rechace, hermano, cuando lleguemos a su gloria o a su reino. Que Dios diga, tú no tienes nada que estar haciendo aquí, al infierno. Aleluya. Apártate de mí. ¿Cómo, hermano, nosotros podremos entender eso delante de los ángeles, de la gloria de Dios? Hermano, nosotros que veníamos al templo, que estábamos en la iglesia, que decíamos que creíamos en el Señor, y de momento delante de la gloria, Dios nos envíe al sufrimiento por no haber sido aprobados. Dios no quiere avergonzar a nadie. Dios no quiere que nosotros, hermano, quedemos, hermano, así con una pena delante de medio mundo, hermano, porque muchas veces dijimos, somos cristianos, y actuamos como personas que no conocíamos de Dios. Aleluya. Cuando miramos la palabra de Dios, usted tiene que saber que al Señor no se le puede engañar,
El Señor conoce lo más escondido de nuestro corazón. Y a Él, hermano, no le podemos ocultar absolutamente nada. Él sabe lo más íntimo de nuestro ser. Y Él puede mirar, hermano, aún las cosas que nosotros pensamos que nadie pudo ver. Aleluya. Me recuerdo a un amigo que tenía yo en la escuela. Era como decíamos en aquellos tiempos. Ay, hermano, ya no sé si decirle eso, pero era muy burro para estudiar. No se le daba, ese no era su fuerte. Y la frase de batalla que él tenía, que siempre, ¿verdad? Cuando íbamos a la secundaria, que siempre decía, era, bueno, pues, si Dios quiere que pase, pase. Si Dios quiere que pase, pues yo voy a pasar. Esa era su frase, hermano, que escuchábamos cuando íbamos a entrar a algún examen. Pero lo que me llamaba la atención es que nunca estudiaba. Imagínense, nunca estudiaba y él quería como que se realizara un milagro. A él le gustaba más el juego, le gustaba más andar, hermano, en la calle, le gustaba más, hermano, hacer otras cosas que ponerse a leer o a estudiar. Y dentro de la iglesia, yo he mirado a muchos con esta misma idea. Si Dios quiere que entre en el cielo, pues entramos. Que sea lo que Dios quiere, dicen muchos. Bueno, allá cuando llegue a la presencia de Dios, que Dios diga. Pero eso no es así. La Biblia nos enseña que nosotros debemos constantemente estar, hermano, siendo aprobados por Dios. Aleluya. Ahorita le voy a decir en qué áreas. Cuando miramos a estas personas, no entienden que el sacrificio de la cruz, lo que hizo Jesús en esa cruz, fue para que nosotros pudiéramos ser aprobados por Dios allá en el reino de los cielos. Jesús no murió por morir. Jesús no vino a pagar un precio tan alto solo por pagarlo. Yo siempre he dicho y lo repito en esta mañana, si había otra manera de llegar a la gloria de Dios, si podíamos llegar por otro camino, ¿para qué entonces Cristo pagó un precio tan alto? Pero Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí, dijo Él. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay otra manera de llegar. No hay otra forma de entrar. Si no entras por ese camino, no entras. Aleluya. Así sea la persona más buena de este mundo, la que ha hecho más obras, la que ha dado más dinero, la que ha hecho más cosas buenas. Si no entras a través de Jesús, estás perdido. Aleluya. Porque a Dios le plació de esa manera. Cuando nosotros estamos hablando de esto, no es un asunto de, oh, si Dios quiere. No, Dios sí quiere que tú llegues a la gloria de Dios. Pero tienes que entrar por el camino correcto. Amén. Tienes que entrar por ese camino que Dios estableció. Y ese camino se llama Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria en esta mañana. Aleluya. Cuando nosotros estamos hablando de estas cosas, Dios quiere, hermano, que seamos obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos, que seamos aprobados delante de Dios. ¿En qué? En la lectura de su palabra, en la oración con Él, en la congregación, en el servicio a la iglesia, en el involucramiento dentro de la obra de Dios. Esas son las cosas a las que a veces nosotros le sacamos la vuelta. Nos gusta la iglesia, nos gusta Dios, pero ay no, cada 8 días, cada semana, ay, tener que leer, estoy cansado, ay, orar, sí, me duelen las rodillas. Más le van a doler allá en el infierno. Aleluya. Por eso cuando estamos mirando lo que dice este verso, tenemos que aprender que la irresponsabilidad para con Dios nos determina el camino hacia donde nosotros iremos a parar. Pero no queremos ponerle atención. Somos más rápidos para el parque, para la playa, para la carne asada, para las reuniones familiares, y la iglesia, ay, para después. Aleluya. ¿Me está siguiendo? Y cuando mira la palabra, Dios dice, procura presentarte delante de Dios con diligencia,
como un obrero aprobado, como alguien que no tiene de qué avergonzarse. Qué triste que cuando lleguemos a la gloria de Dios y usted llegue ahí y le diga al Señor: yo te conozco, pero te conozco que eras una persona que nunca oraba. Ay. Nunca leía la Biblia. ¡Qué vergüenza! Millones y millones de ángeles, arcángeles, serafines, querubín y todos, y los ancianos, los 24 ancianos mirándote y diciéndote. ¿Ha visto ese comercial en la televisión? No mira televisión usted. No. ¿Ha visto usted, hermano, cómo se pondría en una situación como esa? Qué feo, qué pena, hermano, nos daría si el Señor nos empezara a sacar todas esas cositas al sol, hermano. Aleluya. Por eso Dios quiere que lo presentemos delante de Él sin nada de qué avergonzarnos. Aleluya. Por eso Dios sigue animándonos constantemente para que seamos obreros, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Amén. Y por último, para terminar, que use bien la palabra de verdad. Diga conmigo: use bien la palabra de verdad. Cuando estamos hablando de la palabra, es una Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia? ¿Cuántos trajeron la Biblia a la iglesia? Nunca se le olvide que cuando venga a la iglesia hay que traer una Biblia. Amén. Aleluya. Es la palabra de Dios. Porque si no, le van a contar muchas historias y usted se las va a creer todas. Amén. La idea del apóstol, o la idea que nos está presentando el apóstol en esta mañana con este pasaje de la Escritura, es como la que él miraba con los soldados de su tiempo, o como los gladiadores del circo romano. Ellos, hermano, tenían una arma en su mano, y el arma era una espada. Era la única arma de ataque que ellos podían tener. Y como protección o escudo, ellos traían, hermano, algo redondo, algo grande de fierro, de metal, que, hermano, les protegía su cuerpo, un escudo de protección. Pero la más importante de estas cosas era la espada. Era la única arma, hermano, que ellos podían usar en su defensa cuando estaban, hermano, en guerra, o cuando estaban peleando con alguien a su alrededor. En varias ocasiones el apóstol menciona que la palabra de Dios es como una espada. En varias ocasiones él nos hace entender que esta palabra es como una espada de doble filo. Aleluya. Y estos soldados y gladiadores, hermanos, se pasaban horas y horas, hermano, practicando con esas espadas. ¿Y por qué lo hacían? Porque ellos tenían que ser diestros para la hora del enfrentamiento con otras personas. Ellos tenían que estar, hermano, listos, hermano, con nuevas técnicas para usar esa arma, hermano, para su propia protección, porque en ello les iba la vida. Así que, si no se preparaban con sus espadas, estaban expuestos a caer en el primer enfrentamiento. Lo mismo que los soldados de nuestro tiempo, los policías de hoy día, ellos traen una arma, una pistola, o traen un rifle, una arma larga, hermano, y constantemente están practicando para mejorar la habilidad de tirar con esa arma. ¿Cuántos han usado alguna vez una pistola para disparar? Aunque sea de ¿cómo se llaman esas BB guns? ¿Cómo se llaman esas bolitas? De balincitos. Pero cuando usted, hermano, usa una arma y tira, esa arma muchas veces, hermano, le tiembla la manita. ¿Cuántos les tiembla la mano? Ha de ser Alzheimer. Pero cuando, hermano, levantamos algo pesado para, ¿verdad?, apuntar a algo, muchas veces hay una vibración leve en nuestra mano. Al vibrar, hermano, esa arma en nuestra mano, no damos en el blanco, porque no tenemos la habilidad. Cuando usamos un arma larga, si no sabemos, hermano, acomodarnos bien y detenerla, no pegamos, fallamos al blanco. ¿Por qué? Porque el arma, hermano, se nos mueve. Y cualquier movimiento, por pequeño que sea, hermano, no nos hace pegar donde nosotros queremos pegar.
Y ya no me diga, hermano, si usted, hermano, no sabe que al momento de jalar el gatillo, usted oye un estruendo que, hermano, lo pone nervioso, y a veces, hermano, la bala anda pegando por un lugar que ni usted se imaginaba. Porque no tenemos la habilidad. Porque nunca hemos estado constantemente practicando. Pues exactamente de esta manera, hermano, Dios nos está hablando a nosotros, los cristianos. Tenemos que aprender a usar bien la palabra de verdad. Aleluya. Tenemos que aprender que no solamente es decir, oh, yo tengo una Biblia, pero hay personas que ni siquiera saben dónde está Juan 3:16. ¿Dónde está Juan 3:16, hermano? Pues en la Biblia. Aleluya. Mire, todos se quedaron así. No como cuando nos decían allá en el pueblo, me acuerdo que nos decían, ¿y cómo era el caballo blanco de Napoleón? ¿Y cómo era? Pues blanco, aleluya. Amén. Cuando estamos hablando de la palabra de nuestro Dios, tenemos que aprender a usarla. Vamos al libro de Jeremías. Ay, ¿dónde está Jeremías? Aleluya, para atrás o para adelante. Vamos a Miqueas. Hermano, yo veo algunos que se agarran así, hermanos, como ventilador en la Biblia. Aleluya. ¿Saben por qué muchos traen su telefonito a la iglesia? O su tabletita. ¿Saben por qué no usan esto? Para que no se den cuenta. Yo se lo voy a decir de una manera. Cuando yo vine a los caminos del Señor, yo usaba una Biblia como de este tamaño, las letras pequeñitas, yo la leía muy bien y siempre la traía guardadita aquí. Y un día llegó un predicador a la iglesia y nos pidió que sacáramos la Biblia porque íbamos a tener un estudio. Y pues yo saqué mi biblita, ustedes saben, ¿no? Dio su estudio, dio su tema, y cuando terminó se me acerca y me dijo, hermano, la próxima vez tráigase la espada de verdad, no traiga la de juguete. Me dio vergüenza, man. Porque él dijo que muchas veces nos avergonzábamos porque no sabíamos manejar la palabra de Dios. Y hay muchos hermanos que con el teléfono, pues nomás le ponen ahí y le sale la lista y ya saben dónde está Jonás, amén. Ya saben dónde está Díaz. ¿Ah? Y algunos no saben ni de lo que estoy hablando, pero créanme, no es hebreo, es español. Aleluya. Y cuando estamos hablando de estas cosas, hermano, la palabra de Dios tiene que ser para nosotros esa palabra, hermano, que nosotros podamos disfrutar, gozar cuando nosotros venimos a ella y empezamos a abrirla y a mirar sus páginas y las palabras y promesas maravillosas que Dios nos tiene a través de este libro santo llamado la Biblia. Aleluya. ¿Sabe por qué no me gustan a mí los teléfonos en la iglesia? No porque suenen, no, eso no es el problema. ¿Sabe por qué no me gustan esas cosas? Porque lo mismo lo usa, hermano, su telefonito para enviar textos, para enviar, hermano, yo creo que a veces están en la iglesia, según ellos con la Biblia, pero mentira, están mandando textos. Ahí miran el Google también, el Facebook. ¿Sí o no? La palabra de Dios debe de ser santa, hermano. Y debe de ocupar un lugar santo para usted, aleluya. Y aunque tengamos aparatos como estos, pero nunca se le olvide que la palabra de Dios tiene un lugar especial en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Aleluya. Así que Dios nos pide a nosotros los cristianos que usemos bien la palabra de verdad. Que no seamos como aquel hermano que una vez se levantó por la mañana y dijo, voy a leer la Biblia donde abra la Biblia, donde caigan mis ojos primero. Y ándele que abrió la Biblia, hermano, y cayó exactamente en Mateo capítulo 27, hermano, y el verso número 5. Y decía, y saliendo Judas del santuario, fue y se ahorcó. Y dijo, no, yo creo que esta palabra no es para mí. Volvió otra vez a cerrar los ojos y puso su mano y la abrió. Y volvió a leer, hermano, en otro pasaje, en Lucas capítulo 10, verso 37, donde el Señor está hablándole del prójimo a una persona y le dice al final,
Ve tú y haz lo mismo. Aleluya. Así que imagínense, hermano, no podemos utilizar la palabra de esa manera. No es un amuleto, no es para correr malos espíritus, no es para limpiar la casa, no es para ponerlo ahí para que, hermano, todos se espanten. Es para que esta palabra ocupe un grado honroso dentro de nuestro corazón. Aleluya. Por eso, cuando nosotros estamos mirando la palabra de Dios, ¿cuántos han sido engañados por no saber usar su palabra, su Biblia? Aleluya. ¿Cuántos han sido muertos, hermano, por no conocer el arma de defensa que es la palabra de Dios? ¿Se acuerda de Jim Jones? Alguien que mató casi 900 personas, iglesia. Y eran cristianas todas. Bueno, eso dicen. Les hizo beber veneno con una palabra en su mano. Dígame, hermano, lo que pasó en Waco, Texas, con David Koresh. ¿Se recuerda usted de él? Cuando se empuñaron las armas y eran cristianos. Y muchos otros más que no quisiera mencionar. Pero ¿por qué pasan esas cosas? Porque no están conociendo la palabra de verdad. Porque no saben usar la palabra de Dios. Porque no saben, hermano, que la palabra del Señor nos enseña y nos nutre para que nosotros estemos preparados cuando alguien quiere enseñarnos algo incorrecto. ¿Cuántos hermanos y hermanas no han sido explotados dentro de las iglesias por no saber que Dios, hermano, ya pagó el precio en la cruz por nuestros pecados? Aleluya. Traiga una ofrenda, hermano, y aquí vamos a orar por usted para que Dios le perdone. Hermano, por favor, mire, si usted ahorita una ofrenda de $1000, vamos a orar por su hijo para que se... Por favor, iglesia. Y yo conozco personas que no 1000, 2000 han mandado, hermano. Aleluya. Pero no a este ministerio. Ay, gloria a Dios. Por eso Dios nos dice en su palabra: usen bien la palabra de verdad. Dígale al que está a su lado: usa bien la palabra de verdad. En esta iglesia siempre nos hemos preocupado por decírselo y repetírselo para que sea un siervo aprobado, para que no sea, hermano, un cristiano común, digo yo, un cristiano, hermano, que no conoce lo que Dios ha puesto en su mano. Alguien que está constantemente, hermano, utilizando esa palabra. Alguien que está, hermano, constantemente preparándose con esa palabra. Es alguien que el enemigo sabe, que el diablo sabe que no es una presa fácil. Aleluya. Alguien que conoce la palabra de verdad es alguien que está listo para enfrentar a cualquier demonio que se le pueda presentar en su casa, en su familia, en su trabajo o en su vida diaria. Por eso Dios nos enseña y nos dice: hey, te quiero como un siervo aprobado, que no tengas nada de qué avergonzarte y que sepas usar la palabra de verdad. Aleluya. ¿Me está siguiendo? Amén. Dios quiere que no nos avergoncemos de nuestra fe. Que dentro de la iglesia nosotros, hermano, estemos constantemente listos, hermano, para presentar defensa de lo que nosotros hemos creído. Hoy día se han levantado muchos predicadores que avergüenzan al Señor con sus acciones. Y lo triste, hermano, no es lo que ellos están haciendo, sino que muchas personas son arrastradas tras ellos, hermano, y no se dan cuenta que están en el error. Y eso es una vergüenza. Hemos pasado 20 años, iglesia, y sé que Dios nos va a seguir llevando por muchos más años dentro de esta congregación. Y tal vez el día de hoy usted pueda mirar caras conocidas, pero le aseguro que el año que entra va a haber nuevas almas en esta congregación. Así es, amén. Va a haber nuevas caras en esta iglesia. Va a haber nuevos creyentes dentro de estas bancas. Pero ¿sabe una cosa? Miraremos a hombres y mujeres que estarán siendo preparados para que sepan usar bien la palabra de verdad.
Nosotros, hermano, podemos decir el día de hoy, gracias Señor, porque hasta este momento, hasta este tiempo, no tenemos de qué avergonzarnos, ni delante de la gente, ni delante de Dios. Hemos sido personas que hemos servido, que hemos trabajado, que hemos hecho lo que está a nuestro alcance, que hemos dado lo que podemos y hemos sido fieles en todas las áreas donde nosotros hemos tenido que trabajar. Hasta el día de hoy no tenemos un testimonio de qué avergonzarnos. No tenemos algo que alguien pueda señalarnos y decir en esa iglesia, ay hermano, ni te metas. Aleluya. Dios nos libre. Por eso el día de hoy le decimos, preocúpese por presentarse delante de Dios aprobado. Póngase de pie en este momento. Póngase de pie. Procura con diligencia, dice el Señor, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Voy a pedirle a todos los siervos de esta congregación, a todos los que están presentes, porque hay otros que están ahorita trabajando, que pasen al frente. Venga, vamos a hacer una oración aquí en el altar para culminar este tiempo, hermano, donde han sido 20 años, nuestra celebración de 20 años. Pase. Y vamos a orar en este instante por cada uno. Vamos a pedirle a Dios que el Señor derrame su gracia, su misericordia, que el Señor extienda su mano poderosa, que el Señor, hermano, sea glorificado en todos estos años que todavía nos quedan por seguir adelante. Tal vez el próximo año Dios quiera llevarse a alguno de nosotros, pero nos iremos aprobados. Amén. Si alguno de nosotros tuviera que partir en este año, gloria a Dios, pero nos iríamos aprobados delante de la presencia de Dios. Amén. Por eso Dios en este momento nos dice, procuren presentarse a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí y vamos a agradecerle al Señor por habernos traído a su redil, por habernos traído a su iglesia, por habernos dado la oportunidad de llegar a tener esta celebración aquí en este templo. Vamos a agradecerle a Dios por toda su misericordia. Santo y eterno Dios, en el nombre de Jesús, Señor, en esta preciosa mañana queremos honrarte. Todos aquí, Señor, en el altar, todos aquí enfrente, oh Dios, queremos darte gracias por lo que tú has hecho con nosotros, por todas las cosas buenas, por todas las cosas que no nos han gustado, por todas aquellas cosas que nos han sucedido como iglesia. Gracias, oh Dios. Pero aquí en este altar el día de hoy queremos, Señor, darte la honra y la gloria. Queremos decirte gracias como iglesia, como congregación. Queremos decirte gracias. Diga conmigo, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Porque este ministerio fue puesto para salvación. Este ministerio fue puesto para que alcanzáramos la gracia de Dios, para que pudiéramos llegar a su presencia, para que estuviéramos siendo preparados, para que pudiéramos estar siendo instruidos para llegar al reino de los cielos. En esta mañana queremos, Señor, darte gracias porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado y van a seguir pasando los tiempos y sé que tu mano poderosa nos va a seguir ayudando. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús queremos darte toda la honra y toda la gloria. Padre bendito, en el nombre de Cristo, Señor, en este momento, Señor, te agradecemos todos aquí reunidos. El Centro Familiar Cristiano te agradece por estos 20 años, Señor, en que no nos has dejado, en que nos has guardado, en que nos has cuidado, en que has tenido misericordia de nosotros, en que nos has, Señor, protegido, en que nos has tenido, Señor, a bien. Oh Padre, darnos, Señor, tu guianza, darnos tu Espíritu Santo para que la iglesia siga adelante, Señor, en este lugar. Gracias, mi Dios, por estos 20 años. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Gracias por tanto. Gracias, mi Dios, por no olvidarte de nosotros. Gracias por recordar que aquí está un lugar donde seguimos glorificando tu nombre. Gracias, Señor, porque has sido paciente con nosotros. Gracias, Señor, porque si no hubiese sido por ti,
Gracias por haberte acordado de nosotros. Porque dice tu palabra que aunque siendo nosotros pecadores, tu Señor moriste en la cruz por cada uno de nosotros. Somos parte de tu redil. Somos parte de tu obra. Somos parte de tu iglesia. Somos parte, Señor, de aquellos que tú alcanzaste con ese sacrificio al derramar tu sangre en la cruz para llevarnos a tu gloria y a tu reino. Padre bendito, en el nombre de Jesús te pido por cada hermano, cada hermana. Te pido por cada uno de los que están en este altar. Te pido por cada uno de aquellos que han venido, Señor, en este momento a esta celebración. Te pido por cada hermano y cada hermana que hoy en este día, Señor, te agradecen por lo que tú has hecho. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, mi Dios, por tu bondad. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Y ahora, mi Dios, queremos hacer nuevamente ese compromiso contigo. Queremos renovar nuestros votos en este día. Queremos, Padre, presentarnos ante ti y decirte, Señor, heme aquí, Señor. Yo quiero, Señor, seguir sirviendo. Quiero seguir haciendo tu obra. Quiero seguir adelante. Quiero, Señor, que tú me veas como un siervo aprobado, como una sierva aprobada. Que tú nos mires como alguien, Señor, que está dispuesto a darlo todo por Jesús. En el nombre de Cristo, Señor, renovamos nuestros votos delante de tu presencia. El Centro Familiar Cristiano, unidos en Cristo, se compromete una vez más delante de ti a caminar hasta el último día de su vida, Señor, en este camino. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús te honramos y te glorificamos. Y si en este día hubiera alguien que todavía no haya conocido al Señor Jesús como su Salvador, este es el momento de abrir la puerta de la salvación. Dijo el Señor Jesucristo: tú eres Pedro y a ti te doy las llaves de la iglesia, para que todo lo que tú ates en la tierra sea atado allá en el reino de los cielos, y para que lo que tú desates aquí en la tierra también allá en el reino de los cielos sea desatado. En este momento, Señor, te pedimos por la salvación. Si hay alguien que en este día quisiera decirle a Jesús: Señor, quiero darte mi vida, quiero que vengas a mi corazón, quiero que seas mi Salvador. Si usted es alguien que sabe que necesita de Dios en este momento, o que necesita volver otra vez a pedirle a Dios que tenga misericordia de usted, este es el momento de orar y decirle al Señor: Señor Jesús, te pido perdón por mis faltas. Repita conmigo estas palabras: te pido perdón por mis faltas, por mis errores, por mis pecados. Sé que te he ofendido y que he hecho lo malo delante de tu presencia. Sé, Señor, que no he tomado en cuenta que necesitaba de tu presencia. Pero en este día me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Y te ruego que vengas a mi vida, que me des la oportunidad de recibir, Señor, esa salvación tan grande que tú le diste a los hombres cuando moriste en esa cruz. Perdóname, Señor, y lávame con tu sangre preciosa. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted ha hecho esta oración, créame, hay fiesta en el reino de los cielos. Hay fiesta también en la gloria de Dios. Porque cuando un pecador se arrepiente, dice la Escritura, hay gozo y regocijo en el reino de Dios. Señor, gracias. Ayúdanos, guárdanos y no nos dejes de tu mano. Líbranos de todo mal. Te pedimos que ahora que vamos a salir de este lugar, tú vayas con nosotros. Te pedimos que tú estés, Señor, en todo tiempo de nuestro lado. No nos dejes de tu mano y líbranos de todo mal. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por haber culminado esta celebración. Gracias por haber llegado al final, Señor, de este tiempo tan glorioso y hermoso. En el nombre de Jesús,